Muy buen día. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales, bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de presentar a la profesora Sabrina Garbín, quien pertenece al Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando en esta oportunidad sobre el rol de la enseñanza de las matemáticas. Bienvenida, profesora Garbín. Muchas gracias. ¿Podría indicarnos la importancia que posee la enseñanza de las matemáticas en el proceso formativo del individuo? ¿Cuál es el impacto en el pensamiento y ordenamiento de las ideas? Sí, bueno, los individuos tenemos aspiraciones, ¿no? Ambiciones personales y colectivas, que son sociales, ¿no? Y objetivos profesionales, que bueno, deseamos satisfacer en un mundo que obviamente está en constante cambio. Nunca creo como ahora necesitamos de una buena formación si queremos alcanzar esos logros. Muchos tal vez nos preguntamos, de hecho, ¿por qué la de las matemáticas? Es una pregunta que también se ha hecho y seguirá haciéndose en la didáctica de la matemática o educación matemática como disciplina científica. Y es en esa búsqueda de acordar unos estándares internacionales para la educación matemática que se ha perfilado desde esta área del conocimiento una visión muy ambiciosa de la enseñanza de las matemáticas, que une igualdad y excelencia. Y es la que me gustaría, a grandes rasgos y a modo de ejemplo, transmitir hoy día, ¿no? Tomemos conciencia que hace pocos años la información cuantitativa era solo limitada a unas pocas personas. Sin embargo, ahora a través de los medios de comunicación se difunden ampliamente a toda la población, ¿no? Bueno, y cada vez más necesitamos entender y ser capaces de usar matemáticas en la vida diaria, en la del trabajo o en nuestra vida profesional. Para ello tenemos que ser matemáticamente competentes, desarrollar una serie de competencias, habilidades y capacidades matemáticas que responden obviamente a un para qué definido, ¿no? Y bueno, entonces enseñamos matemática para la vida. La vida diaria requiere cada vez más conocimientos matemáticos y tecnológicos. Debemos tomar decisiones sobre compras, entender las ofertas o rebajas que nos hacen, que nos proporcionan, planes de celulares, seguros, fondos de pensiones, planes de salud, planes corporativos, ¿no? Votar, por ejemplo, con conocimiento requiere cierta complejidad cuantitativa también. Entender los planes de gobierno, las memorias y cuentas anuales, proyecciones económicas, bueno, requieren habilidades estadísticas. Y en ámbito de discusión y debate se hace necesario el ser capaces de proporcionar suficientes razones para llegar a hacer intuir y entender las razones de nuestros pensamientos y acciones. Y es la habilidad de comunicar, explicar y argumentar. Entonces enseñamos matemática, en fin, para poder ejercer nuestra ciudadanía y poder ejercerla con responsabilidad y conocimiento. También enseñamos matemática para el trabajo. Ha aumentado de forma drástica el nivel de conocimiento matemático que requiere un individuo, ¿no? Y el de pensamiento matemático y de resolución de problemas que se requiere en un trabajo, especialmente formal. Necesitamos en el trabajo del pensamiento estratégico como competencia matemática. Y por otra parte, ser competente en un campo complejo como el matemático supone tener habilidad para usar los conocimientos con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en un contexto a otro contexto. Y los requisitos de la vida laboral y en la participación ciudadana en un mundo contemporáneo como el nuestro, bueno, incluye la flexibilidad para razonar sobre la información cuantitativa y poder utilizarla. Pero también enseñamos matemática para la comunidad científica y técnica, ¿no? Estamos reconociendo en este momento en que todas las profesiones y para todos los trabajos se necesita de una base de conocimiento matemático y de competencias matemáticas. Pero en algunas profesiones creo que es imprescindible. Cada vez más se hace necesario que los estudiantes puedan tener un desarrollo educativo, una enseñanza de las matemáticas que los capacite para trabajar, pero durante toda una vida como matemático, estadístico, ingeniero o científico. Como experta en el área de la enseñanza de las matemáticas, ¿cuál es el nivel que usted ha identificado en los estudiantes que egresan de bachillerato y que ingresan a las instituciones de educación superior?
Bueno, primero quisiera hacer referencia a que no disponemos de estudios rigurosos de evaluación de los aprendizajes de las matemáticas en Venezuela realizados en los últimos años. En el año de 1998 comenzó el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, conocido como CINEA, del Ministerio de Educación. Este pretendía ser un sistema oficial permanente de evaluación de los aprendizajes de matemáticas y lenguas en educación básica. En esa oportunidad se realizó y solo logró la evaluación de la etapa primaria. La evaluación se hizo en todas las escuelas oficiales, se hicieron 2 pruebas, una al comienzo y otra al final del año escolar, y el resultado ha sido desalentador. Cada objetivo del programa oficial de matemáticas se había calificado con 3 notas: logro, logro parcial y no logro. Y el resultado de cada objetivo ha sido de no logro en ambas pruebas. Un ejemplo más reciente que puedo dar es el año 2004, en que realizamos desde el programa PIO, de aquí de la Universidad Simón Bolívar, una evaluación de alrededor de 2.500 alumnos del final del primer año de educación media de liceos oficiales de aquí de Caracas. La prueba consistía en 12 preguntas de todos los contenidos más elementales de los programas de educación básica. El promedio fue de 3 preguntas bien contestadas. Y bueno, y por otra parte, conocemos investigaciones realizadas en el país, que aunque no son evaluaciones masivas como las anteriores, nos dan datos sobre el nivel de nuestros alumnos, así como la experiencia y conocimiento que tenemos por las pruebas de ingreso a nuestra universidad y en el desempeño de los estudiantes en las primeras matemáticas. El nivel no es satisfactorio. Los estudiantes carecen de las competencias que caracterizan a un estudiante, o que llamamos un estudiante competente matemáticamente, y que se desarrollan a lo largo de un sistema escolar, ¿no? Como son la comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas, las destrezas procedimentales, alumnos con capacidad de comunicar, explicar y argumentar matemáticamente, con pensamiento estratégico y con un desarrollo aceptable de actitudes positivas hacia la propia capacidad matemática, es decir, con confianza matemática en sí mismo. Entonces, el aprendizaje en la matemática sigue siendo uno de los principales problemas de los estudiantes de educación media o secundaria. Si comparamos el nivel de estos estudiantes con los estudiantes de Latinoamérica y de otras latitudes, ¿cómo estamos como país? Hay mucha preocupación internacional sobre el bajo rendimiento de los estudiantes en el área de las matemáticas y del deterioro que ha sufrido la enseñanza en las matemáticas prácticamente en todos los países. Es decir, es un fenómeno generalizado. Contemplando la situación de nuestros países, podría decir que es un poco más crítica que en otras latitudes. Una referencia que tenemos, si bien es un poco lejana, o no sé si poco, bastante lejana, pero creo merece la pena nombrarla, son los resultados obtenidos en el primer estudio internacional comparativo sobre el lenguaje, matemáticas y factores asociados en 3er y 4º grado, realizado por la UNESCO o REAL en 1998. Seleccionaron 13 países de Latinoamérica y el Caribe. Se extendió una muestra de 54.400 alumnos aproximadamente de instituciones escolares públicas y privadas de todos los contextos demográficos posibles, es una muestra variada. De una escala de 0 a 500, Venezuela en 3er grado se ubicó con una mediana de 220, es decir, supera solo a Honduras. Y en 4º grado se ubica en la última posición con 226 puntos. Estos son indicadores meramente cuantitativos, pero las competencias matemáticas poco desarrolladas que antes hemos nombrado y conocemos, como esa marcada actitud de desinterés y temor hacia el aprendizaje de las matemáticas, siguen marcando una diferencia entre nuestros estudiantes y los de otros países. ¿Qué puede hacerse entonces como país para superar la situación actual? Las soluciones normalmente son multifactoriales, ¿no? Especialmente cuando nos acercamos a la educación de nuestros estudiantes. Para llevar a cabo la visión ambiciosa de la enseñanza de la matemática, requiere de currículos matemáticamente sólidos, profesores competentes e informados y capaces de integrar los nuevos paradigmas de la investigación en educación matemática, capacitados no solo para instruir, sino para capacitar matemáticamente a los estudiantes, política educativa que estimulen el aprendizaje, aulas adecuadas a los nuevos requerimientos de la enseñanza escolar, un compromiso con la excelencia y no solo con la igualdad. Es decir, podemos masificar la escuela, pero tenemos que hacerlo con calidad, ¿no?
Bueno, ¿qué podríamos hacer? En primer lugar, dar la prioridad que requiere la educación, y en nuestro caso la educación matemática. Intensificar la formación de profesores de matemática en su condición de expertos y educadores. Revisar y actualizar los planes de estudio de las universidades que los capacitan para que respondan a los nuevos requerimientos y estándares internacionales para la educación matemática. Esto además requiere, bueno, en la línea curricular, introducir cambios importantes, tanto en la concepción en el área del conocimiento, la matemática, como en la didáctica de la misma. Y por otra parte, también impulsar en la universidad la investigación en educación matemática. Finalmente, ¿qué ha hecho la Universidad Simón Bolívar para atender la necesidad de una adecuada enseñanza de las matemáticas? La Universidad Simón Bolívar en los últimos años ha estado muy consciente que el aprendizaje en la matemática sigue siendo uno de los principales problemas de los estudiantes. El programa PIO, que es el Programa de Igualdad de Oportunidades de esta universidad, que facilita un curso de nivelación académica a estudiantes de educación media diversificada del sector oficial para brindar igualdad de oportunidades para el ingreso a nuestra casa de estudio, ha también demostrado la utilidad de incidir en los profesores de matemática para el rendimiento de los estudiantes, a diferencia de intervenir solo en los estudiantes. De allí que una de las soluciones que se ha propuesto la universidad, enmarcada dentro de su política de formación docente como misión de la universidad, ha sido tratar de mejorar la enseñanza de la matemática a través de la formación de profesores de educación media en ejercicio en esta disciplina. Por otra parte, los cambios significativos que han surgido en el campo de la educación matemática han obligado también a revisar los modelos de formación de los profesores de matemática. Los ofrecidos a los profesores en nuestro país tienen insuficiencias y limitaciones según los nuevos paradigmas, no inciden en la práctica y por tanto son carentes de interés y de transformación real en el aula. Para dar respuesta a esta problemática ha diseñado la Simón Bolívar, e implementado en 2 cortes hasta el momento un programa de especialización en didáctica de las matemáticas que ha contado con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid e invitado de otras universidades españolas como venezolanas, que presenta un programa de estudio acorde a los estándares de formación profesores de matemáticas. Y cabe subrayar que este programa fue presentado en Bruselas en el 2004 en un foro internacional sobre los cambios en la cooperación a través de proyectos de desarrollo entre Europa y Latinoamérica en educación superior, como ejemplo de buena práctica a partir del cual se podía desarrollar un máster internacional en educación matemática con participación de países de Latinoamérica. Siguiendo la preocupación de la formación de los profesores de matemática y poder entender la necesidad formativa de aquellos profesores que tienen realidad específica que no posibilita una formación de larga duración como es la especialización, Como acción más reciente, podemos resaltar que ha sido la elaboración de 2 programas de perfeccionamiento profesional que quieren responder a parte de las necesidades de formación de los profesores de matemática, pero proporcionando de manera progresiva y ajustado a su tiempo disponible la adquisición y profundización de conocimientos matemáticos y las estrategias que le permitan mejorar su función docente. Profesora Garbín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros sobre el rol de la enseñanza de las matemáticas. Gracias a ustedes.